Bien, entonces volvemos otra vez, ¿ya? Voy a hacer una captura de pantalla porque nos piden para el registro en el fondo de la universidad, ¿no? Un minutito. Muy bien. Bueno, entonces, continuando, ya decíamos, ¿no? Sobre la historia, ¿ya? Y las ciencias sociales, ¿no? Eh, bueno, como toda disciplina, la historia trabaja con otras ciencias. No es que ella por sí misma pueda eh, investigar, ¿no? los hechos humanos, sino que tiene que recurrir al auxilio de otras ciencias. ¿Por qué? Porque al contemplar la diversidad de fuentes, ¿ya? Esto hace necesaria, ¿no? El conocimiento también de las otras disciplinas, ¿no? Utilizar los aportes que brindan cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de historia cultural o me dedico, ¿no? a hacer trabajo de historia cultural, es evidente que tengo que saber, ¿no? o tener algunos conocimientos sobre la historia, ¿no? O la antropología, ¿no? En este caso. Bien, entonces la arqueología estudia los restos materiales dejados por el ser humano, ¿no? Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿ya? Miden 150 metros, ¿no? Creo que es la más grande, la de Keops, y analizando la altura, ¿no? La altura y el hecho de que es una tumba para un faraón, obvio, ¿no? Que podemos interpretar que los faraones o el sistema político egipcio concebía, ¿ya? O quería mostrar ante los demás, ¿no? Recuerden que los demás, el pueblo egipcio, ¿no? Antiguo, y los esclavos, ¿no? Que tenían dentro, no debían enfrentarse a los faraones, ¿no? Rebelarse contra ellos, porque su poder, bueno, estaba amparado en los dioses, ¿no? Entonces, a mayor altura, de ahí el tamaño de la pirámide, ¿no? Reflejaba pues su intención de acercarse a Dios, ¿no? En este caso al sol. Recuerden que los egipcios rendían, entre otros dioses, rendían culto al sol, ¿no? A Osiris, a Ra, ¿no? A Horus, ¿no? En esa trilogía que nosotros conocemos, ¿no? El sol naciente, ¿no? El sol radiante y el sol poniente, ¿no? Que es el sol del crepúsculo, que sería Osiris. ¿Ya? Entonces, la arqueología estudia los restos materiales dejados por el ser humano. No solamente las pirámides, también las tumbas, las momias, ¿no? La cerámica, ¿ya? Los restos materiales, ¿no? Lo que trabaja un arqueólogo. Entonces, así podemos entender la función, ¿no? O el tipo de sociedad que tenía. Por ejemplo, ¿no? Que representa una cabeza clava, ¿no? La transformación del hombre en Dios, ¿ya? Es un ejemplo, ¿no? La antropología estudia al hombre como ser físico y cultural, ¿ya? O sea, la antropología estudia la evolución de la humanidad, ¿no? Del hombre como especie, ¿ya? Como ser físico, dice, ¿no? Y cultural, ¿no? A partir de sus manifestaciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Esta fiesta antigua, que es bien conocida en la literatura, el Yaguar Fiesta, ¿no? ¿Ya? Que significa Yaguar de sangre, ¿no? Fiesta de sangre, donde ustedes, como han leído Arguedas, saben muy bien qué es la significación de la lucha entre un cóndor que lo amarran al lomo de un toro por toda la noche, ¿no? Para que lo picotee. Y al día siguiente ese toro enfurecido lo sacan ¿no? a un coso, a una plaza de toreros, para que pueda enfrentar a toreros temerarios, ¿no? Que buscan ganar pues cierto prestigio, ¿no? Así se le llama esa fiesta, ¿no? El Jaguar Fiesta, que claro, hoy no se practica, pero que antiguamente se practicaba y que lo llegó a ver este escritor peruano José María Arguedas.
Entonces, ¿qué demuestra esa ceremonia, esa fiesta? El cóndor es un animal andino de los Andes, ¿no? Peruanos, y el toro más bien es un animal que viene de Castilla, ¿no? O sea, viene de España. Entonces ahí vemos la confrontación entre lo andino y lo hispano. ¿Ya? Al final gana el andino, ¿no? Porque el toro es asesinado, ¿no? Bárbaramente, ¿no? Luego de sufrir pues todas estos maltratos que le provocan, ¿no? Los hacendados, los dueños del toro, colocándole pues el cóndor, ¿no? En la espalda, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De hacer historia cultural, ¿ya? Y se aplica también para la historia europea, ¿no? Por ejemplo, Hitler, para tratar de animar a sus tropas cuando inicia la campaña sobre Rusia, ¿recuerdan cómo le llama la campaña? Operación Barbarroja, ¿no? ¿Por qué le llama Operación Barbarroja? ¿Ya? Porque él quería, ¿no? O sabía muy bien que la historia del rey Federico Barbarroja de la Tercera Cruzada era muy fuerte en sus ciudadanos, ¿no? En el pueblo alemán, ¿ya? Porque era la historia, ¿no? Que quedó como un mito, una leyenda de este rey que murió, ¿no? Pero según los alemanes, la leyenda dice que el rey no murió, que está escondido en una cueva y está esperando, ¿no? Con su barba blanca y que crece el momento para regresar a su nación, ¿no? Al imperio y restablecerlo nuevamente. Entonces, basándose en esa idea, miren ese mito de Barbarroja, Hitler le llamó a su campaña sobre Rusia porque él pensó que la campaña, pensó, ¿no? Ahí, claro, el mito se cayó, que iba a ser exitosa, ¿no? Y también explica la ferocidad y la violencia que tuvo la campaña sobre Rusia, sobre quizá más que otras campañas, porque recuerden que la campaña sobre Inglaterra se detuvo, apenas no pudieron conquistar el dominio del aire, pero en cambio, en la campaña con Rusia duró todos los años, ¿no? De la guerra, prácticamente, del 41 hasta el 45, ¿no? 44, ¿no? Que fue más sangrienta, pero igual por el mito, ¿no? Este Barbarroja. La sociología, ¿no? Y bueno, ahí está la sociología que estudia la estructura, cómo funciona una sociedad, ¿no? Cómo se estructura, ¿ya? Eh, y lo mismo en la geografía, ¿no? Que estudia la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente, ¿ya? Y también otras ciencias auxiliares. El derecho, por ejemplo, ¿no? Para estudiar las normas jurídicas, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hace miles de años, porque son miles de años, son como 3.000, 5.000 años de antigüedad de nuestra era, bueno, de antigüedad, ¿no? A la fecha, surgió en las sociedades de Mesopotamia, ¿no? ¿No? Hace miles de años, el famoso código de Hammurabi, ¿no? En el imperio de Babilonia. Es un código del derecho, ¿no? El primer código antiguo del derecho que nosotros conocemos. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese código? ¿No? El código de Hammurabi y tenía un principio, ¿no? Llamado la ley del talión. ¿Ya? Entonces, eso se practicaba en el pasado, ojo por ojo, diente por diente. Hoy se practica, no, ¿no? Pero hay personas que dicen que hay que resucitar el código de Hammurabi, ¿no? Para que las penas sean muy duras. Ese sería un anacronismo jurídico. Entonces, por eso que el derecho permite, ¿no? Saber también si estamos avanzando o retrocediendo jurídicamente, ¿no? Entonces, todas las ciencias colaboran con la historia, ¿ya? La economía, por ejemplo, ¿no? Que estudia los recursos, producción, creación y distribución de la riqueza creada por una sociedad. ¿Ya? Es interesante, ¿no? ¿Ya? Lo que tiene un país, ¿no? Lo que produce, cómo se crea la riqueza y cómo se distribuye también. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Cuando estudiamos la economía y hacemos así historia económica, ¿no? Ahí me gusta ese tema, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos el origen de las fortunas, ¿no? Las fortunas familiares, pues hay que recurrir a la historia, ¿no? ¿Ya? Cómo se hizo, cómo se logró, qué mecanismos se utilizaron, ¿no? Igual la historia económica de las crisis económicas, ¿no? ¿Por qué ocurrió el crack del 29, la crisis de
1873, ¿no? El colapso de las reformas borbónicas, ¿no? Que fueron reformas liberales, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Bueno, y con las ciencias también tenemos las disciplinas auxiliares, ¿ya? Entonces ahí están la diplomática, ¿ya? La diplomática es una disciplina, ¿no? Especializada que estudia los documentos oficiales. ¿Para qué? Para saber si son auténticos o son falsos. ¿Se falsifican documentos o se han falsificado en la historia? Sí, ¿ya? Sí. En el caso del Perú, es bien conocida en la historia colonial la famosa calle del Huevo, que estaba por la avenida Tacna. Ahí se falsificaban cosas, moneda, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Hace muchos años, cuando yo era, bueno, más joven, ¿no? Existía, bueno, existe hasta hoy día, ¿ya? El famoso Jirón Azángaro, ¿no? No sé si lo han escuchado de sus padres o sus mayores, ¿ya? El Jirón Azángaro, que estaba en el centro de Lima, a la espalda del Palacio de Justicia, y era bien conocido porque ahí se falsificaba todo, ¿no? Todo se falsificaba ahí, ¿ya? Entonces, bien conocida, ¿no? ¿Ya? El Jirón Azángaro, ¿no? Como se llama ahí, ¿ya? En Edad Media, los palincestos, ¿no? También eran falsificados. ¿Ya? ¿Por qué, no? Surge esto en la Edad Moderna, en la diplomática, porque cuando el feudalismo, recuerden que entra en crisis, muchos nobles no tenían cómo sobrevivir, ¿ya? Habían vendido todo, ¿no? Se quedaron sin tierra, y bueno, la única forma de poder subsistir era haciendo, pues, falsificando documentos que acreditaban, documentos del reino, donde ellos eran propietarios de una finca. ¿Ya? Por eso que nace la diplomática, ¿no? En la Edad Moderna, para saber si estos documentos eran auténticos o eran falsos, ¿no? Pero quizá el caso del documento falso, ¿no? Falsificado, más conocido, el más difundido, sea el caso de Galileo. Conocen la historia de Galileo, ¿no? Acusado bueno, eh, de herejía, ¿no? En fin, por haber escrito su libro sobre Copérnico, ¿no? Diálogo sobre los sistemas del mundo, donde propone su teoría, ¿no? Heliocéntrica. Ya saben que la Inquisición, ¿no? En esa época, bueno, había una fuerte censura aún, ¿no? Por parte de esta entidad del Estado papal, ¿no? El papado, el Vaticano, bueno, en esa época, y a Galileo se le prohibió escribir, pero para condenarlo se falsificó un documento, ¿ya? Se le falsificó un documento donde justamente a él a él nunca se le prohibió, pero en el documento que era falso decía que él no debía jamás hablar de las teorías de Copérnico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese quizá el caso más sonado de un documento falsificado, ¿no? Es en la historia. ¿Ya? Otro, el famoso telegrama de Elms, ¿no? ¿Quién no recuerda esto? Cuando Bismarck, el canciller de hierro, falsifica un telegrama para provocar la guerra franco-prusiana, ¿no? O sea, para obligar a Francia, porque con este telegrama falsificado, pues Francia queda, para no que el emperador Napoleón III, para no gran vergüenza, declara la guerra a Prusia, ¿no? Cuando inicia la guerra. Entonces la diplomática, miren, es una disciplina auxiliar muy interesante, ¿no? Tiene mucha historia para nosotros, ¿ya? Muchos datos, y la numismática que estudia las monedas y las medallas. Las monedas que usamos en el pasaje, quizá nadie la revisa, pero tiene un símbolo ahí, ¿no? Nos dice algo. En la antigüedad se colocaba el busto del rey, ¿no? Para que siempre el ciudadano, recuerden que en esas épocas el ciudadano, o sea, el habitante, mejor dicho, el súbdito, era generalmente iletrado, o sea, no tenía conocimientos de leer, ¿no? O sea, no sabía leer ni escribir porque la población no estaba alfabetizada, ¿no? Entonces estos reyes gobernaban en una suma de gente ignorante, ¿no? Una gran población ignorante, porque solo una minoría se educaba y sabía leer y escribir. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo hacían los reyes para que los súbditos creyeran en el poder real? Bueno, pues no acaban en la moneda, que es digamos, uno de los medios de circulación para adquirir bienes
su busto real, o sea, la imagen del rey. ¿Ya? En el Perú colonial se colocó esto hasta el siglo XVIII, la imagen del rey de España, ¿no? Carlos III, ¿ya? Para que los últimos siempre lo recordaban, porque recordemos que en el Perú colonial la alfabetización era mínima, ¿no? ¿Ya? La mayoría no sabía leer y escribir. Entonces, ¿cómo se difundía ellos si no saben leer y escribir? Se difundía todo esto con la imagen, ¿no? Las imágenes eran importantes y son importantes en pueblos no letrados, ¿no? O que no saben leer y escribir. Entonces se difunde la información mediante la imagen, ¿no? La numismática cumple esa función, ¿ya? Y estudia estas monedas, ¿no? Es interesante verlo, ¿ya? Analizarlo, ¿no? Ahí tenemos 10 centavos, ¿no? De Francia, ¿ya? La heráldica, ¿no? Igual estudia los escudos y los blasones, ¿ya? Los escudos nobiliarios, ¿no? Miren el escudo del Imperio Ruso, ¿ya? Tiene dos águilas imperiales, ¿no? ¿No? En Inglaterra, la imagen más, digamos, de los escudos es el león, ¿no? O en Castilla también el león, ¿no? Una imagen de poder, ¿ya? Que forman parte de los escudos, ¿no? ¿Ya? Si nosotros vemos el escudo de nuestra universidad, de nuestra San Marcos, ¿no? También tiene aquí está, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿ya? Lo que nos quiere decir, ¿no? Aquí, no está chiquito, pero ahí está, ¿no? Algo se ve, no está tan muy chiquita. Ya, ahí está nuestro escudo, pero miren, ¿no? Eh, bueno, aquí está el apóstol San Marcos, ¿no? Aquí están las columnas del Imperio Hispánico, las tres coronas de Carlos V que funda la universidad. La cornucopia, que tiene, bueno, sí, pues no se ve porque está ampliado, pero bueno, es un bonito escudo, pero tiene ahí, miren, los símbolos, ¿no? ¿Ya? Las cornucopias arrojan están arrojando monedas de oro, ¿no? Uno dice, bueno, a San Marcos me voy a hacer rico, no. Eso significa abundancia del conocimiento. No es que el Tritón está con las cornucopias arrojando monedas para hacerse rico, no. Es porque San Marcos es cuna, pues, de conocimiento, ¿no? O sea, es la abundancia de conocimiento. Y luego tiene una planta, ¿no? Una fruta que representa la amistad, ¿no? Es interesante el escudito que lo aprendemos cuando ingresamos, ¿no? Y bueno, cuando ingresando debemos saberlo, ¿ya? Entonces, eso se encarga la heráldica, los escudos, ¿no? La heráldica. Y la paleografía descifra la escritura antigua sobre el papel, ¿ya? Recuerden que esto es para analizar cómo escribían los antiguos durante la conquista, ¿no? Por ejemplo, los documentos son bien complejos, ¿no? Por la grafía que ellos utilizaban. Bueno, si es especialidad, no vamos a explicarlo acá, ¿no? Porque eso lo requieren, pero hay escritura cortesana, ¿no? De la corte, escritura procesal, ¿ya? Escritura de los juicios, ¿no? Notarial, de los protocolos notariales, eso, escritura visigótica, itálica, ¿no? Es interesante. La paleografía es toda una disciplina, todo un arte, ¿no? Que te permite descifrar escritura antigua, ¿no? Muy bonito. La epigrafía, ¿ya? Estudia las inscripciones sobre los monumentos, ¿ya? Como se ve acá, ¿no? Pues aquí dice, en una lápida romana, Cayo Coelus construyó los muros, torres y puertas de la ciudad, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso estudia la epigrafía, ¿sí? Un epígrafe. Y la genealogía estudia los linajes familiares. ¿Ya? Yo, por ejemplo, les podría decir que ustedes en casa pregunten sobre su linaje familiar, ¿no? De dónde vienen. Es muy fácil, pregúntenle a su abuelito, ¿no? ¿Quién fue su abuelo? Y van a retroceder como 100 años, ¿no? O más, quizá. ¿Quién fue su abuelo? O si tienen al bisabuelo, ¿quién fue su bisabuelo o abuelo? Y, ¿no? Dios quiera que tengan de repente al tatarabuelo vivo. Es posible, ¿eh? Es posible. Sobre todo cuando la gente se casa muy joven, ¿no? Yo he conocido tatarabuelos de otras, bueno, de amistades, ¿no? De alumnos que
y le preguntan, ¿no? ¿Quién es su bisabuelo, ¿no? A ver si recuerda. Y así recuerdan, van a retroceder mucha historia, hasta el siglo XIX quizá, ¿no? Entonces es interesante esto de la genealogía, ¿ya? Ahí vemos un árbol genealógico, ¿no? De los Habsburgo, ¿ya? Que fue una dinastía de la más poderosa, ¿no? E influyente del siglo XVI, como se ve allí. ¿Ya? Entonces es un buen ejercicio intelectual, familiar, ¿no? Saber nuestros orígenes, aunque a nosotros de repente no nos, bueno, no nos, de repente a algunos no les gusta mucho saber los orígenes, ¿no? Porque al final los orígenes no deciden lo que somos nosotros, ¿no? Sino lo que nosotros mismos hacemos. Bien, y ahora veamos la periodificación en la historia. ¿Ya? Hay tres bien conocidas, la de Keller, que es esta, ¿no? Christopher Keller, llamado Cellarius, ¿ya? La de Christian Thomsen, ¿no? Que es la visión que estudia la edad de divide la historia en la edad de la edad de piedra y la edad de los metales, y la de Karl Marx, ¿no? Que habla del modo de producción, ¿ya? La más difundida es esta visión eurocentrista, porque es eurocéntrica, analiza la historia mundial a partir de la visión o la historia de Europa. Y por eso vemos los hitos de la historia europea, ¿no? Básicamente, miren, ¿no? Europea, ¿ya? Que es eurocéntrica, ¿no? Esta planificación ya está en crisis, ¿no? O sea, ya está desfasada, ¿ya? Porque no están allí los demás pueblos pues, del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invención de la escritura, ¿no? Nacería en esta planificación, ¿ya? Nace la historia, ¿no? Edad antigua, donde surgen las civilizaciones, ¿no? La Edad Media nace con la caída de Roma, ¿no? Occidental, porque hay otra Roma, ¿ya? La Roma oriental, que sería el año 476, ¿no? Y aquí se produce el desarrollo del feudalismo, ¿no? ¿Ya? Que es lo característico. La Edad Moderna, ¿ya? Que nace con la caída del Imperio de Roma de Oriente, o bizantino, ¿no? O la ciudad de Constantinopla, que fue la capital, en el año 1453, ¿ya? Y que tiene por característica el capitalismo mercantilista, ¿no? Que nace con el mundo moderno, ¿ya? Con el descubrimiento de América, ¿no? Etcétera. Y la edad contemporánea que nace con la Revolución Francesa, ¿no? Miren el año exacto, ¿no? 1789. Caída de Constantinopla, 1453. Caída de Roma, 476. ¿Ya? Entonces, en la edad contemporánea, que nace con la Revolución Francesa, en 1789, tenemos que su principal característica, como están además, ¿no? Secuencias, es el capitalismo liberal. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bueno, aquí faltaba pues lo que en el siglo XIX comenzó a estudiarse, ¿no? Recuerden que en el siglo XIX aparece Darwin, ¿no? Charles Darwin, en fin, y Arthur Schliemann y otros arqueólogos, ¿ya? Las ciencias se van desarrollando, entonces ya no era posible sostener esta visión de la historia, ¿ya? Había nuevos conocimientos, ¿no? Sobre todo ya se había visto que había una historia antes de la historia, entonces se habla de la prehistoria, ¿ya? Así que aparece Christian Thomsen, que propone su periodificación de la edad de piedra, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, y su reemplazo por la edad de los metales, ¿ya? Edad de cobre, ¿no? Edad de bronce y edad del hierro, ¿ya? Entonces esa es la segunda periodificación, ¿no? Pero debido a que tenía un carácter más eurocéntrico también, ¿no? Aparece Marx, que propone su teoría universal o mundial de los modos de producción: antiguo, ¿no? Primitivo, esclavista, feudalista, capitalista. ¿Ya? Esto respecto a la periodificación de la historia. Bien, ahora veamos la humanización, ¿ya? Que es también un tema muy importante, ¿no? ¿Ya? Tiene que ver con lo que somos nosotros hoy día como especie humana.
¿no? Porque obvio, ¿no? Hago la pregunta porque a veces, pues, cuando uno ve tantas cosas en la vida cotidiana, ¿no? En las noticias, como que la sociedad se deshumaniza, ¿no? Y nosotros somos seres humanos, ¿no? O sea, hemos pasado por un proceso donde el valor supremo es el ser humano, obviamente, ¿no? Es obvio, ¿ya? Entonces, no es un tema, pues, tan ligero, ¿no? Un tema muy importante, de mucha reflexión, ¿ya? Porque sí, como nosotros, claro, muy buena apreciación, ¿no? Así como nosotros luchamos con la naturaleza para ser hombres, ¿no? Porque el hombre tiene un origen natural, ¿no? Como primate, nos separamos de un árbol de la evolución que guiaba entre lo animal, o sea, oscilaba entre ¿no? Lo animal y lo racional, ¿no? Pero al final dimos el gran paso, ¿no? El gran paso que es la bipedestación, pero igual el gran paso de la humanidad, que es el caminar en dos pies, vamos a llamar la marcha de la humanidad, ¿no? De forma metafórica, y nos hicimos seres humanos. ¿Ya? Hubo temores, ¿no? Se muestra en el Australopiteco que aún no es completamente, es bípedo, pero vive todavía en los árboles, ¿no? Hace ese temor entre ser y no ser, miren lo filosófico que está allí, ¿no? Pero al final decidimos ser hombres, así es. O sea, humano, ¿no? Me refiero, ¿no? O sea, género humano. ¿Ya? Entonces, es un gran paso que dio la humanidad resolviendo este proceso. Que miren, no es que, por eso cuando aquí hacen un comentario, ¿no? Que involuciona, claro, porque miren, ese proceso de humanidad, de ser hombres, ¿no? Con sentimientos, con afectos, demoró millones de años, no 1000 años, ni 100 años, ¿no? Nuestra sociedad, pues, es joven, ¿no? La sociedad industrial es 100 años, 200 años, ¿no? Demoró cientos de miles de años, demoró millones de años, ¿ya? Entonces, eso que hoy día somos, ¿no? Un humano, tuvo un proceso de largo tiempo, ¿ya? Y no se puede por, ¿no? Aspectos anodinos, pues, deshumanizar lo humano, ¿no? Entonces, ¿qué es la humanización? La humanización es un proceso, ¿ya? Evolutivo, biológico, psíquico y social, ¿ya? Yo durante años, esto en la lo he dictado como concepto, ¿ya? Es un proceso, ¿no? De grandes cambios, ¿ya? Voy a yo escribirlo con mis propias palabras porque ese es mi aporte, ¿no? ¿Ya? Es un proceso, ¿sí? Cambios, ¿no? Ocurridos, ¿no? En un grupo de primates que supieron adaptarse a los cambios producidos en el medio ambiente, en un proceso que duró millones de años, y cuyo resultado, ¿no? Eso yo pienso hacerlo como un librito, es el hombre actual. Así es, ¿ya? Pero aquí hay que corregirlo, ¿no? ¿Ya? Un proceso que duró millones de años y, y cuyo resultado somos nosotros, ¿no? El hombre actual. ¿Ya? Aquí, por supuesto, tomamos la teoría de Darwin también, ¿no? La adaptación. Darwin escribió El origen de las especies, ¿no? ¿Ya? Entonces él propone, claro, un concepto que se llama selección natural, pero yo pongo la adaptación, ¿no? O sea, el hombre asume retos, ¿ya? Y tiene una meta, ¿no? Inconsciente o consciente de perfeccionarse como ser. Desde el habilis, ¿ya? No tomamos aquí el Australopiteco, pero desde el habilis hasta el sapiens, ¿no? Así es. Desde ser un hombre hábil a un hombre racional, ¿no? El homo habilis. ¿Ya? Entonces, por eso el concepto es importante, ¿no? Marca, ¿no? Porque es mi concepto, ¿no? Que he utilizado durante años. ¿Ya? Y acá vemos que es un proceso igual, ¿no? Evolutivo, psicofísico, ¿ya? O sea, biológico, psíquico y social, de los homínidos
¿no? Que permitió el surgimiento del género Homo, ¿no? Parte de los homínidos. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles fueron los factores que permitieron este proceso? Uno, la falla geológica del Rif. ¿Ya? Miren el factor geográfico, ¿no? Geológico. ¿Ya? Aquí el Valle del Rif se forma por esta falla que separa la placa africana, ¿no? Entre la placa de Nubia y la placa somalí, como indica el mapa, ¿no? El gráfico que está ahí. ¿Esto qué permitió? Permitió la marcha bípeda, ¿no? O sea, el surgimiento de la sabana africana, ¿no? La sabana africana. ¿Ya? Entonces, esto incidió mucho en el proceso de la bipedestación. ¿Ya? Entre quedarse, ¿no? Y esperar la muerte o marchar para encontrar recursos, alimentos, al final se tomó la segunda decisión, ¿no? Vean la película El Náufrago, me gusta, ¿no? No sé si la han visto, El Náufrago con Tom Hanks. ¿Ya? Es muy bonita porque muestra cómo, claro, no es la evolución de la humanidad, pero muestra cómo el hombre retrocede y tiene que hacer uso de sus conocimientos, ¿no? Para vivir justamente. ¿Ya? Él se enfrenta a la naturaleza, ¿no? Poca, ¿no? En una isla y logra finalmente ser rescatado porque él sale, ¿no? De la isla, el náufrago, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El hombre finalmente es, con la sabana africana, comienza a andar en dos pies, ¿ya? Estos primeros homínidos, ¿no? Estos primeros Australopithecus, ¿ya? ¿No? Que son los primeros, ¿ya? Comienzan a marchar en dos pies, ¿no? Y se van internando por la sabana africana, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos factores, hay factores geológicos, ¿ya? Factores físicos y factores psicológicos. Entonces, en lo geológico, la falla del Rif, ¿ya? Geológico, geográfico. En los factores físicos, ¿no? O sea, en lo geológico, el factor, la falla del Rif, ¿no? Y el geológico, geográfico, el surgimiento de la sabana. Y en lo físico, la marcha bípeda, ¿ya? Esto que permite la postura erguida, ¿ya? Entonces, caminar sobre dos pies mejora la locomoción, mejora los dedos paralelos de los pies, las piernas que se alargan, ¿ya? Y los brazos, al quedar inutilizados, ¿no? Van reduciendo su tamaño, ¿ya? La columna adopta una postura de bípeda, ¿no? O sea, para el bipedismo en forma de S, ¿ya? Y nacen los arcos, ¿no? De la columna, ¿no? Los arcos que poseen, ¿no? La mano se ejercita para conseguir objetos y así el pulgar oponible se perfecciona, ¿no? Crece la masa encefálica, el hombre se alimenta mejor y con ello el desarrollo del cerebro y ciertas áreas del cerebro, ¿no? Entre ellas el lenguaje. ¿Ya? Entonces es un cambio fundamental en el cambio físico, ¿no? La postura erguida, el crecimiento del cráneo, ¿ya? El pulgar oponible, la mandíbula grácil en forma de U, la disminución de la dentición simiesca, ¿no? Con colmillos enormes, bueno, ahora se reducen, ¿ya? Los dientes se hacen más blandos, se come más carne, esto permite el incremento de las proteínas, ¿no? Y esto permite que el cerebro también crezca, y así el factor psicológico avanza también, ¿ya? Comienzan a aparecer los rasgos de la humanidad, ¿no? Uno de ellos, el más importante, el poder de invención. ¿Ya? Ustedes vean en su casa cuando hay un problema, ustedes resuelven, ¿no? Si se rompe, a ver, su ropero, ¿qué tienen que hacer? ¿Van a comprar otro? No. Utilicen su herramienta, pues un desarmador y cambien, ¿no? El tabique roto y le ponen un tornillo nuevo y ya está. ¿Ya? Entonces, es el poder de invención, como hace el Habilis, ¿no? Inventa la herramienta. ¿Ya? Si no tienen un cuchillo para cortar el pan, ¿qué pueden utilizar? ¿No? Como a veces pasa cuando estoy en el examen de admisión en la pre, bueno, en admisión, ¿no? En general, los jóvenes llevan ustedes, ¿no? Llevan su carnet su, llevan su credencial, ¿no? Ya. Y algunos lo traen doblado en dos cuando debe estar separado, ¿no? Entonces yo le digo, tienen que separarlo, uno queda para la universidad, uno para usted. Entonces no hay pues una regla, nada. Entonces, ¿qué utilizo? Bueno, el DNI, ¿no? O sea, como un cuchillito se corta el papel, ¿no? Para que no se dañe. Entonces, ese es el poder de invención, ¿ya? Eso es crucial, ¿no?
lo fundamental que permite que el hombre pueda progresar y avanzar. Así que la razón humana, ¿no? Es el factor psicológico, ¿ya? Lo que nos hace ser seres humanos. El lenguaje es uno de ellos, ¿ya? Y los sentimientos y afectos, ¿no? Que se ve claramente ya aquí con el hombre de Neandertal. A veces son preguntas que no nos hacemos, pero ¿qué pasaba con los muertos de los habilis o los erectus, ¿no? ¿Qué pasaba con los cadáveres? ¿No? Así es. ¿Qué ocurría? A ver. Hoy en día, cuando muere un pariente, ¿qué hacemos? Lo enterramos, lloramos, ¿no? No lo dejamos abandonado, tirado por ahí, ¿no? Eso es inhumano, ¿no? Claro, por eso somos humanos, ¿no? Es inhumano. ¿Ya? Ya en el Yardley se ve, ¿no? Le hace su tumba, ¿no? Lo entierra, ¿no? Le pone objetos bonitos, lo entierra dentro de la cueva. O sea, no soporta la pérdida. Entonces, ahí se ve ya los afectos humanos que nos hace ser lo que somos, ¿no? Humanos, ¿no? Como tal. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está. ¿Ya? Hay características, ¿no? África, la cuna de la humanidad. ¿Ya? Tenemos los restos más antiguos en el Valle del Rift, ¿no? Lo he mencionado, por el río Awash, ahí se encontró a Lucy, y los homínidos endogéneros, el Australopithecus y el Homo. ¿Ya? Lucy es un Australopithecus, que también tiene clasificaciones, ¿no? Hay anamensis, afarensis, africanos, robustos, etc. Y Lucy es un Australopithecus afarensis. ¿Ya? Bueno, esto no sería algo de Lucy, pero no, no es Lucy. Aquí la tenemos. ¿Ya? Ahí está la afarensis. Esta sería Lucy, ¿no? Así eran las primeras mujeres. ¿No? O los antepasados, ¿no? De las mujeres, así eran. Ahí se ve, ¿no? Esta aparecía en National Geographic, como pueden ver, miren su rostro, feliz, ¿no? Es bonita, ¿no? Bien, veamos a los Australopithecus, ¿no? Tienen millones de años, ¿ya? Son los homínidos de marcha bípeda. Su capacidad craneal cada vez pequeña, ¿no? Tiene 500 centímetros cúbicos de masa encefálica. Un chimpancé tiene 350, pero esos 150 centímetros cúbicos hacen la diferencia. Estos son bípedos, manipulan objetos, pero no fabricaban herramientas. Y es por eso que no se le da estatus humano tampoco, ¿no? Y destacan los afarensis, ¿no? Destaca pues el niño Dart, ¿no? No está ahí, descubierto por Raymond Dart. Lucy, ¿no? Descubierta por Donald Johansson. Las huellas de la Etoli, ¿no? Huellas que se han encontrado en esta región, ¿ya? Y también la niña de Celan, que está acá, ¿no? La niña de Iquica, encontró en esa aldea. Ahí está la niña de Iquica, miren, ahí está. O sea, este esqueleto, miren, su cabeza. Y Lucy, la famosa, ¿ya? Celan es el nombre, o sea, tiene las letras del descubridor, que es un nombre africano un poco largo, ¿ya? Por lo que no lo menciono. Y acá Lucy, como pueden ver, ¿no? Miren, más incompleta porque Celan tiene el cráneo completo, miren, ¿no? ¿Ya? Está intacto. Y en caso de Lucy le faltan partes aún, ¿no? ¿Ya? Pero aquí está, ¿no? ¿Ya? Hay un buen documental sobre ella también en internet, muy bonito, ¿no? Ella muere, al parecer estando embarazada, se cae del árbol y bueno, se parte la cadera, ¿no? Es, bueno, muy triste. Y bueno, ahora vemos el género Homo, ¿no? El habilis, un mayor volumen del cerebro, tiene ese poder de invención, y bueno, aparece en el Cuaternario, en el Pleistoceno, y tenemos a los habilis, Erectus, Neanderthalensis y Sapiens, ¿no? Ah, ya, buena pregunta. ¿Quién es la más antigua? Es Celan, ¿ya? Ustedes vean, la pueden googlear, Celan es más antigua por casi, bueno, cientos de miles de años más antigua, ¿no? Podemos dar aproximados, Lucy tendría pues unos 2.800.000 a 3 millones de antigüedad, ¿no? Y Celan tiene más de 3 millones, ¿no? Un poquito más, ¿ya? Estos son los cráneos, ¿no? De los Australopithecus habilis, erectus, neanderthal, sapiens, ¿no? Como se ve acá. Y se ve allí el crecimiento de la masa encefálica.
Ahora veamos la edad de piedra. ¿Mm? Entonces miren cómo avanza, ¿no? La ciencia. La edad de piedra antigua o paleolítico, ¿ya? Se desarrolla en el Pleistoceno, ¿no? Y abarca la evolución de la especie humana. Porque si yo pregunto en el examen, ¿con qué especie comienza la edad de piedra? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿no? O marque usted, ¿no? La especie, ¿no? En fin, que comienza la edad de piedra. A ver, ¿con qué especie comienza la edad de piedra? Ah, muy bien, ¿no? El hábilis, pues, porque está considerado como el primer hombre, ¿no? Es el primer hombre. ¿Ya? O sea, los australopithecus no fabrican herramientas, por esa razón no están en esa categoría humana, ¿no? Manipulan, pero no fabrican, ¿no? No tienen el poder de invención, como se dice, ¿no? Entonces, por eso se dice que en el Paleolítico comienza, ¿no? La evolución humana con el hábiles que aparece, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la evolución humana, ¿no? ¿Ya? El hombre se organiza en bandas, ¿ya? Son bandas de grupos de 15, 20, 25 miembros, todos ellos están emparentados, ¿no? ¿Ya? Es un nomadismo estacional, ¿no? ¿Ya? Habita en cuevas, ¿no? O sale de ellas, ¿no? La economía es depredadora, ¿ya? Caza, pesca y recolecta, ¿no? Destruye la megafauna, ¿no? Esa es una realidad, ¿ya? Mejora de herramientas, ¿no? El hombre lo va perfeccionando, ¿no? Primero con el cuchillo, ¿no? El inventor es el hábilis, ¿no? Es el primer hombre, ¿ya? El cuchillo, el bifaz, ¿no? Hay culturas hay etapas culturales de la época primitiva, ¿no? La cultura de la piedra, ¿no? La cultura del guijarro, la cultura chelense, ¿no? Musteriense, magdalenense, bueno, etcétera, ¿no? Solutrense, en fin, ¿no? Eh, y tenemos tres etapas, ¿no? El lítico inferior, medio y superior. Y en el inferior están los habilis y los erectus, ¿ya? En el medio, el neandertal, y en el superior, el Homo sapiens, ¿no? El hombre cromañón. ¿Ya? Entonces aquí está el habilis, solo habitó África, ¿no? Inició la producción de herramientas líticas, ¿ya? Esto según la ciencia, ¿no? ¿Ya? El erectus usa el fuego, ¿no? Cuece alimentos, esto mejora su humanidad, y ocupan Asia y Europa. Entonces el erectus sale como ergaster, ¿no? Homo ergaster, ¿ya? Y aparece en China como Sinanthropus, ¿no? Un hombre de Pekín. Y en Indonesia como Pithecanthropus, un hombre de Java. Y en Francia o en Alemania, ¿no? En Europa, como Heidelbergensis. ¿Ya? Aquí se les ve en esta reproducción, ¿no? Ya no tienen pelo, miren, se les ha caído el pelo, porque la carne cocida permite que el pelo caiga, ¿no? El hombre se hace humano, entonces aquí se ve desnudo ya, ¿no? ¿Ya? Entonces las formas físicas del cuerpo, miren, se van mostrando, porque con el pelo no se veía, ¿no? ¿Ya? Entonces el hombre tiene que mejorar la casa para cubrirse, porque ahora surge un comportamiento cultural primitivo, ¿no? Proteger, ¿no? De la vista y de la cacería, las zonas íntimas del cuerpo, ¿no? Tal como se ve allí. Y también protegerse del frío, ¿no? Claro, porque el pelo cae, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues esto motiva un perfeccionamiento en la casa. ¿Ya? Y luego sigue el hombre de Neandertal, allá en Alemania, en el pueblo de Neander, ¿no? Donde él entierra a sus muertos, tiene creencias mágico-religiosas, tiene un lenguaje articulado. ¿Ya? Y en el Lítico superior tenemos al hombre cromañón, ¿no? El Homo sapiens, que sale de Europa, bueno, sale de Asia, mejor dicho, y puebla América, ¿no? Todo el mundo. ¿Ya? Él practica el arte rupestre, ¿no? Que es el arte parietal, en la pared de la cueva, y mobiliar, que es las esculturas, ¿no? La Venus de Hall, ahí la vemos. ¿Ya? Ustedes pueden rápidamente ver en la mentalidad del hombre primitivo por qué está tan, o sea, por qué le pone sus atributos femeninos, ¿no? Tan grandes, ¿no? ¿Por qué? Uno es por la fertilidad, ¿no?
¿no? La fertilidad, ¿ya? Se requiere más habitantes en la banda, ¿no? Obviamente para trabajar más piedras, ¿no? Más herramientas, ¿ya? Mejorar la casa. Y dos, la maternidad, ¿no? Lo mismo. ¿Ya? Muchos hablan de matriarcado, ¿no? Habrán escuchado ese concepto. Bueno, ahí está. Pasamos al Mesolítico, que es el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. ¿Ya? Aquí el clima se hace un poco más cálido, entonces la vida ahora se hace semisedentaria, nace la aldea, ¿no? O viviendas estacionales. La banda se disuelve y nace el clan familiar. ¿Ya? Ahora los grupos van a dividir, se van a diferenciar por grupo de parentesco, ¿no? Lo que nosotros llamamos, los griegos llamaban gens, ¿ya? La familia, y se inicia la horticultura y domesticación de animales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos han extinguido, ¿no? Entonces ahora se busca en la tierra, ¿ya? Como mediante la selección, ¿no? La recolección selectiva, ¿no? Se permite la horticultura, ¿ya? Y bueno, aparece la industria microlítica, ¿no? Que está asociada a la pesca. ¿Ya? Ahí tenemos, miren, una hojita microlítica, un anzuelo, ¿no? Para que la pesca pueda mejorar. El neolítico se llama la época de la revolución urbana, ¿ya? Tenemos el sedentarismo, el hombre finalmente se establece, ¿no? En sociedad, formando tribus, construye con edificaciones megalíticas, ¿no? Los dolmenes o el Cromlech Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Para el culto al sol. ¿Ya? Aparecen sacerdotes, calendarios, ¿no? La arquitectura megalítica y una economía productiva, la agricultura y ganadería. ¿Ya? Este cambio es fundamental porque crea excedentes productivos. ¿Ya? Hay más comida, más alimento, entonces se requiere cambiarlos. Y así aparece el comercio, ¿no? Una forma de trueque. ¿Ya? Y aparecen especialistas que ahora buscan cambiar su producto por carne, leche, derivados, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces hay hombres que se dedican a la cerámica, a la textilería, a fabricar instrumentos de labranza, ¿no? A hacer hacheros, bueno, etcétera. ¿Ya? Entonces el neolítico es una transformación total, porque ahora el hombre deja de ser depredador, ¿no? Como el nombre de la película, y se vuelve un productor de alimentos, ¿ya? Productor de bienes. Pero el neolítico también lleva a su extinción, ¿no? ¿Ya? Miren cómo se difunde por todo el mundo, ¿no? En Mesoamérica es el pavo, el maíz, ¿ya? En el Perú, en Sudamérica, las alpacas, el frijol, los tubérculos. En Egipto, ¿no? En Palestina, en la media luna fértil, ¿ya? El trigo, la cebada, la lenteja. En China el arroz, ¿no? El arroz clásico, ¿no? Las gallinas, el ave de corral, el mijo. En la India el algodón y la vaca, ¿no? ¿Ya? Pero había un problema que al tener más excedentes y más acumulación, hacía necesaria más mano de obra que la Keynes no tenía, ¿no? La medicina no estaba muy avanzada. Y entonces esto va a cambiar con la edad de los metales, ¿ya? La sociedad se divide ahora en clases sociales para proteger su propiedad privada, ¿ya? Es así como nace el problema, ¿no? De la humanidad, ¿ya? Así que aparece la edad de cobre, ¿no? Los metales, ¿no? Tecnología metálica aplicada a la producción, ¿ya? Es el cuprolítico, ¿no? Calcolítico también se le llama, por el uso simultáneo de piedra y cobre. ¿Ya? Se produce la función del cobre, ¿no? Se crean hornos y se hacen objetos de lujo. ¿Ya? Se inventa la rueda y el arado. ¿Ya? Ahora hay más excedentes todavía, así que se crea ahora la guerra, ¿no? Surgen las armas de combate para proteger o robar los excedentes productivos. ¿Ya? Ese es el problema de la humanidad, ¿no? La protección, bueno, de estos recursos, esa propiedad que ha surgido y el control de estos excedentes, ¿no? Bueno, el bronce hace un cambio más, ¿ya? Es una revolución urbana porque aparecen las ciudades, los estados militaristas, ¿no? Donde en Sumeria, ¿ya? Surge el estado teocrático, ¿no? Y los imperios militaristas y esclavistas, ¿ya? El imperio de Hammurabi, por ejemplo, ¿no? Es un caso, ¿ya? El imperio talasocrático de los griegos en Knossos, ¿no? En la cultura minoica. Y para poder controlar y administrar todos estos recursos, nace la escritura, ¿no? Ideográfica, ¿ya? La más antigua es la cuneiforme y la egipcia, ¿no? En Sumeria y en Egipto, los jeroglíficos. Entonces ya la comunidad antigua prácticamente está desapareciendo, ¿no? Solamente quedan recuerdos o quedan mitos. Los mitos griegos son una buena fuente.
Y en edad del hierro, ya la guerra avanza más, el hierro destruye el bronce, ¿no? Se inventa la escritura fonética, ¿no? Por los fenicios, la economía monetaria también se difunde, ¿no? Se usa el carro de guerra, ¿ya? Los imperios son imperios esclavistas que consolidan su fuerza militar, ¿no? Hablamos de Grecia y Roma, ¿ya? Y vemos las monedas atenienses, ¿no? Con la cabeza de la diosa Atenea, ¿no? Símbolo de la inteligencia, ¿ya? Y bueno, ahí está el alfabeto fenicio, ¿no? Mencionado. Y bueno, el hierro lo difunden los hititas, ¿no? Iniciado por los celtas. Bueno, esa es la formación de la civilización, ¿ya? De la nada, ¿no? De la simetría se pasó a la asimetría, ¿ya? De la piedra se pasó al hierro, ¿ya? Y de la sociedad igualitaria a la sociedad jerarquizada en clases sociales, ¿no? Así fue, ¿ya? La humanidad ya no se conocía a sí misma, ¿no? Por eso explica y se ve, ¿no? En la imagen, ¿no? Los celtas son los primeros que lo forjan, ¿ya? Los que lo difunden son los hititas. Ellos difunden el hierro por toda Europa, ¿no? ¿Ya? Pero es un invento básicamente celta, ¿no? Entonces miren lo dramático, ¿no? Que todo es ello. Bueno, ya, entonces con esto terminamos. Ya, les agradezco su participación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Profe, la clave de las preguntas. Bueno, esperemos a las 11, ¿no? Profe, ¿tendrá la clave de las preguntas? Sí, entonces, eh, Profe, ¿podría pasar las claves de los ejercicios? eh, perdón, no escucho, disculpa, ¿qué dije? La clave de los ejercicios. Ah, ya, perfecto, sí, gracias, gracias, gracias. Dice, aquí están. Aquí están las claves, jóvenes, disculpen. Yo estaba despidiendo y me estoy viendo las claves, ¿ya? Entonces aquí tenemos las claves, ¿no? Miren, ahí están, ya las pongo en el chat igual, por si acaso alguien no la ve, ¿no? Entonces, ahí están. 1B, 2C, 3A, 4D y 5A, ¿no? Ahí está. Gracias que, sí, háganme recordar siempre, ¿no? A veces me emociono y me olvido, ¿ya? Entonces, ¿no? Aquí tenemos otra vez las claves. Ya, sí, en este instante, ¿ya? Entonces ahí está. Y bueno, ya terminamos, ¿ya? Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho, ahí está, ¿ya? Bye bye, un abrazo, cuídense, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Profesor Carlos, rápido. Buenos días, chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo quisiera confirmar si el audio es correcto, por favor. Buenos días, señorita auxiliar. Buenos días, mi. Sí se lo escucha. Ok, muchas gracias, Luciana. Bien, chicos, quien les habla en esta oportunidad es la profesora Victoria Isabel Rojas Rojas. Soy docente de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, es el año 94. Dicto en la PRES desde el año 1995. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Matemáticas, soy matemática. Hice una maestría en docencia e investigación en la Universidad del Callao y tengo estudios doctorales de educación en la Universidad Federico Villarreal. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el curso que voy a desarrollar con ustedes? Yo voy a desarrollar con ustedes el curso de aritmética. ¿Cuál es la intención de este curso de aritmética? La aritmética se encarga de la construcción de los números. Entonces yo necesito que no solo que usted ingrese a la universidad, que estoy seguro que así sucederá, que va a ingresar, sino que lo que deseamos, el Centro PRE y el objetivo fue que una vez que usted esté dentro de la universidad, concluya en 5 años
su carrera universitaria. Bueno, 5 o 6 dependiendo de la escuela que usted elija, ¿no? Y para eso pues tiene que tener una formación sólida. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, por acá estamos. Quiero saber si están viendo mi pantalla, por favor, me confirman. Sí, profesora. Sí, Miss. Ok, muy bien. Entonces, ya, ¿qué hice? Algo hice mal. Ahí estamos. Entonces, necesito una pluma. Bien. La matemática es una ciencia básica. Dentro de las ciencias básicas está la matemática, la física, la química, la biología, ¿no? Esas son las ciencias básicas. Las ciencias básicas me van a ayudar, me van a dar el sustento, como su nombre dice, para crear la tecnología. La tecnología, acá quienes están los ingenieros, los médicos, ¿no? Y con la tecnología, sabe que Estados Unidos comprende todo lo que es tecnología, podemos generar empresas. Y las empresas lo que me van a brindar es el capital. Y sin el capital yo no puedo realizar ciencias básicas. No puedo construir laboratorios de últimas generaciones, laboratorios de física, donde un solo equipo cuesta 150 millones, equipos de nanotecnología que son carísimos, ¿no? Estados Unidos sí invierte mucho en ciencias básicas, ¿no? Muy bien, entonces nosotros estamos acá. La matemática es una ciencia básica, necesaria para que se cumpla todo este círculo cerrado. Y dentro de eso, de las matemáticas, la lógica y proposición es una herramienta para tener una buena lectura y escritura, para podernos comunicar. Necesito eso. La aritmética se va a encargar de la construcción de los números. ¿Qué números? Yo quiero llegar a este conjunto, porque en la universidad usted va a estudiar su primer curso de matemática, va a ser el curso de cálculo integral y diferencial. El cálculo es una matemática en movimiento que está basado en el concepto de límite. ¿Límite qué? De funciones. ¿Qué funciones? Reales. Entonces yo tengo que estudiar primero los reales y luego ver qué es una función y luego ver qué es un límite y la integral y la derivada. La derivada me explica qué está pasando con el movimiento, ¿no? Entonces para llegar a esto, ¿no? Porque todo en el mundo se está moviendo. Yo quiero saber si en un momento determinado un cuerpo que estaba en una posición ha pasado 5 minutos, está en una posición B. ¿Qué ha pasado? ¿O en cuánto tiempo va a llegar a esa posición? El vuelo a la luna con esos equipos, todo se consiguió gracias al cálculo y al avance que ha tenido las computadoras modernas que permiten hacer esos cálculos, ¿no? Bien, entonces yo necesito esta herramienta, necesito este conocimiento en los reales, la aritmética me lo va a dar. Entonces, los reales, pero para llegar a los reales yo tengo que transitar por los racionales y por los irracionales. Y saber también que los racionales contienen a los enteros y que los enteros contienen a los naturales. Y esto que es el conjunto de los números naturales lo vamos a estudiar acá. Entonces, para estudiar conjuntos yo necesito un lenguaje. ¿Quién me va a dar ese lenguaje? La lógica de proposiciones. La lógica de proposiciones me va a permitir trabajar en este conjunto y luego ir paulatinamente hasta llegar a este conjunto que va a ser, ¿no?, nuestra base donde yo comienzo a construir los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral. Bien, entonces nuestro primer tema que vamos a trabajar ahora va a ser pues la lógica proposicional. Entonces, teniendo este pequeño preámbulo, vamos a ver nosotros esta semana qué es una proposición, vamos a estudiar los conectivos lógicos, la tabla de verdad, vamos a ver también tautología, contradicción y contingencia, y por último vamos a ver las principales leyes que gobiernan la lógica de proposiciones. Esto es lo que vamos a desarrollar esta semana. Entonces comenzaremos definiendo qué es la lógica proposicional. La lógica proposicional es la rama de la lógica matemática que estudia a las proposiciones.
Y entonces me digo, si es la rama de la matemática que estudia las proposiciones, ¿qué es una proposición? ¿Cómo se define una proposición lógica? Una proposición lógica es un enunciado coherente que se caracteriza por poderlo calificar sin ambigüedad. Puedo decir que es verdadero o falso en un determinado contexto. O sea, una proposición lógica es todo lo que yo enuncie, declare y usted pueda calificar. Por ejemplo, yo les digo, chicos, hoy es lunes, y por ahí alguien saltará y dijo, profesora, falso, eso no es cierto. Ya usted lo calificó, me dijo que eso es falso. Por lo tanto, lo que yo enuncié es una proposición. Si yo le digo, chicos, levántense, ¿qué va a suceder? Usted no va a mencionar nada, simplemente va a acatar la orden o no la acata. ¿Se sienta o se queda parado? No, disculpa, ¿se sienta o se para? Eso es una orden. No calificó lo que yo mencioné. Proposición, entonces, es todo lo que usted enuncia, lo que usted declara, en un sentido coherente, lógicamente, pero que se caracteriza porque yo lo puedo calificar. O es verdadero o es falso. Muy bien. Dentro del estudio de las proposiciones, yo tengo que identificar mis proposiciones simples. ¿Qué es una proposición simple? Es una proposición que no tiene conectivos lógicos ni el adverbio de la negación. Se simboliza con PQR. Ahora, nosotros tenemos en el alfabeto que usamos, tenemos las letras del alfabeto A, B, C, D, P, Q, R, X, Y, Z, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Acá, las primeras letras del alfabeto siempre es para indicar constantes. Las últimas es para indicar variables. Y las que están por acá, P, Q, R, S, T, U, son para indicar las proposiciones. Una proposición simple usa una y solamente una de estas notaciones. No debe tener el adverbio de la negación. Por ejemplo, si yo digo, dije hace unos momentos, ¿por qué no me agarra el lápiz? Ahí está. Hoy es lunes. Hoy no es lunes. No es lunes. Yo digo así. Alguien por ahí me dirá, sí, es cierto, lo calificó, es una proposición. Hoy no es lunes, hoy es jueves, ¿no? Entonces ya tengo la negación. La proposición sería, hoy es lunes. Y esto sería lo contrario de esto, sería no P, ¿no? Entonces, una proposición simple no debe tener esto, ni debe tener conectivos lógicos. Muy bien. Ahora, las proposiciones compuestas, en cambio, sí tienen conectivos lógicos o pueden tener el adverbio de la negación. Si yo dije, hoy es lunes, para mí eso es P. Y yo digo, hoy no es lunes, sería no P. Esto es simple y esto es compuesto, ¿no? Bien. Entonces, acá, hay que observar que no son proposiciones lógicas los mandatos, los deseos, enunciados interrogativos o exclamativos. Si yo digo, ¡vive el Perú! Eso no es una proposición, eso es una exclamación. Si yo digo, deseo tomarme un café. No, bueno, deseo tomarme un café, por cierto. Eso es un deseo, lo puedo satisfacer, sí o no, ¿no? Entonces, eso no son proposiciones. Bien. Y de esto habíamos mencionado que las proposiciones compuestas son enunciados, recuerde que pueden ser calificados así, verdadero o falso, que contienen al menos un conectivo lógico. Vamos a ver qué es un conectivo lógico. Los conectivos lógicos son palabras que sirven para enlazar proposiciones simples, formando así una proposición compuesta o cambiando el valor de verdad de la proposición. Recuerde que para nosotros P, si yo decía, hoy es lunes, esto es una proposición. Y si, simple, si yo digo, hoy no es lunes, entonces sería no P, ¿no? Entonces, mi proposición P
es falso, porque hoy no es lunes, ¿sí o no? Y cuando le pongo no P, y esto ya es verdadero porque hoy no es lunes. Entonces, esto es cierto. Entonces, cambio el valor de verdad de la proposición. Muy bien. Entonces, para eso sirven los conectivos lógicos. Por ejemplo, yo digo, este numeral A6, 2A es divisible por 3 y A3A, 2A es múltiplo de 11. Acá hay una palabra y está enlazando estas dos proposiciones. Bien, eso lo voy a denotar con P y eso lo denoto con Q. Y ahí tendría la conjunción. Podría decir, Fernando es arquitecto o ingeniero civil. Fernando es arquitecto es una proposición y Fernando es ingeniero civil es otra proposición. La palabra o es la disyunción débil. Se denota con una V. Fernando es arquitecto, lo puedo denotar con S. El O es la V, ingeniero civil T. Fernando es ingeniero civil. Entonces, estas palabras están enlazando proposiciones, ¿no? Para eso sirven los conectivos lógicos. O cuando digo, Sandra irá al cine, sí, solamente sí, va acompañada de su hermana. Esta es una palabra que en la lógica de proposiciones tiene este símbolo, ¿no? Entonces, si acá yo pongo U y acá pongo W, entonces tendríamos U sí, solamente sí, W. Esos son los conectivos lógicos. Bien, pero de los conectivos lógicos, lo que yo quiero es determinar su valor de verdad y qué palabras representan a estos conectivos lógicos. Entonces, veamos. Comencemos con la negación. Este es su símbolo de la negación, es su esquema. Se lee no P. También podría decir no es cierto. Por ejemplo, yo dije hoy es lunes. Podría decir hoy no es lunes. O podría decir no es cierto que hoy es lunes. ¿No? Bien. Disyunción débil. La disyunción débil, su símbolo es el V, el esquema es de esta manera y se lee P o Q. Otras palabras, o bien. O Luisa, a ver, Luisa es ingeniera o ama de casa. Podría decir Luisa es ingeniera o bien ama de casa. ¿No? Luego tenemos la disyunción fuerte, que su símbolo es un triangulito, se lee lambda, y tendría de esta manera, ¿no? Se lee O, P, O, Q. Entonces, en un enunciado, cuando aparece dos veces la palabra O, eso es una disyunción fuerte. Se puede leer o bien, o bien. Yo digo, o bien Luisa es arquitecta, o bien ama de casa. Entonces, eso es una disyunción fuerte, ¿no? Entonces, aparece lo dos veces. La conjunción es la V invertida, se lee I, P y Q, y se utilizan las palabras sin embargo, aunque, el pero, también, el además, ¿no? Yo puedo decir, Luisa es ingeniera, sin embargo es ama de casa. O Luisa es ingeniera, aunque es ama de casa. Luisa es ingeniera, pero ama de casa. Luisa es ingeniera, también ama de casa. O Luisa es ingeniera, además ama de casa, ¿no? Son los términos que pueden usar para representar lo mismo. La condicional. En el caso de la condicional, su esquema es de esta manera y se lee si P, entonces Q. Pero además también puedo utilizar en consecuencia, por lo tanto, se deduce, ¿no? Si yo digo, si estudias aritmética, entonces ingresas a la universidad. Esa es una proposición. Y yo podría decir, si estudias aritmética en consecuencia, ingresas a la universidad. O si estudias aritmética, por lo tanto, ingresarás a la universidad. O si estudias aritmética, se deduce que ingresarás a la universidad, ¿no? Son las diferentes formas de poder expresar lo mismo. Ahora, la bicondicional es una flechita en dos direcciones y se lee sí, solamente sí. O también cuando y solo cuando. Cualquiera de los sí, solamente sí, cuando y solo cuando representan el sí, solamente sí. Para el caso de la condicional, hay algunos términos que también pueden indicar lo mismo. Es decir, P entonces Q, también se lee Q puesto que P. No, por ejemplo, yo dije hace unos momentos, si estudias aritmética, entonces ingresas a la universidad. Puedo haber dicho, ingresas a la universidad puesto que
estudiaste aritméticas. O puede haber dicho, ingresas a la universidad, puesto que estudiaste, no, disculpe, ingresas a la universidad ya que estudiaste aritmética. O ingresas a la universidad porque estudiaste aritmética. O ingresas a la universidad si estudias aritmética. O ingresas a la universidad debido a que estudias aritmética. O ingresas a la universidad dado que estudias aritmética, ¿no? Entonces, entonces Q también se puede ver de esta manera. Bien, pero de esta tabla o de estos símbolos, de estos conectivos lógicos, lo que me interesa es su valor de verdad. Entonces vamos a analizar la tabla de verdad de estos conectivos lógicos, ¿no? Entonces los conectivos lógicos sirven para enlazar proposiciones, ¿no? Proposiciones simples. Acá tenemos la proposición P y la proposición Q. Entonces esas dos proposiciones, en la primera columna aparecen sus valores de verdad de la proposición P y la proposición Q. Alguien por ahí me dirá, bueno, si es una proposición tendría que ser verdadero o falso, nada más, porque usted repite, porque acá están todas las posibles combinaciones. ¿Qué significa? Que ambos pueden ser verdaderos, o uno verdadero y otro falso, o ambos falsos. O sea, trabajo con todas las posibilidades. Bien. En la negación, ¿qué hace la negación? Entonces, la negación cambia de valor de verdad. Por ejemplo, tengo la proposición P, su negación es cambiarle todos. No, si es verdadero o falso. Si es falso o verdadero. En la disyunción débil, es falso solo si ambos son falsos. En todos los demás casos es verdadero. En la conjunción es cierto solo si ambos son verdaderos. En todos los demás casos es falso. En la condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En la condicional a P se le llama antecedente y a Q se le llama consecuente. Consecuencia de P viene Q. Entonces, esta condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Acá es falso, en todos los demás casos es verdadero. La bicondicional es cierto si tienen el mismo valor de verdad. Ambos verdaderos o ambos falsos. En todos los demás casos es falso. Y la disyunción fuerte es cierto cuando tienen valores de verdad contrarios. Uno verdadero falso o uno falso verdadero. En los demás casos es falso. Entonces, un momentito, juega con lo que me dice siempre. Creo que es esto, 0, no sé. Profesora, ¿y la disyunción fuerte cómo se llamaría? O sea, ¿cómo se leería? Un momentito. Creo que es el mismo. A ver, espérenme. No. Creo que sí, espérenme un ratito. Un momentito, disculpe, chicos. ¿Cómo se leería qué? ¿La disyunción fuerte? Sí, la disyunción fuerte. O. Acá lo hemos dicho. ¿No? O. P, O, P o Q. O también se puede leer o bien, en el enunciado. Este es un lambda. El símbolo que está acá es lambda. Pero cuando tú ves en el enunciado va a ser O. Gracias. Muy bien. A ver, disculpen acá. Bien, ahora también vamos a definir lo que es una tautología o lo que es una contradicción. Una tautología es aquella proposición que siempre es verdadera. No interesa los valores de verdad de las proposiciones que están conformando el enunciado. O sea, cuando yo hago la tabla de verdad, todo me sale verdadero. A eso se llama tautología. Si hago la tabla de verdad de una proposición y me sale todo falso, se llama contradicción. Normalmente la tautología se denota con una T y la contradicción con una T invertida.
En el caso que me resulte falso, verdadero, se llama contingencia. Por ejemplo, acá todos son contingencia, porque ninguna me ha salido todo verdadero ni todo falso. Vamos a ver un ejemplo de una tautología en lo que se considera proposiciones lógicamente equivalentes, ¿no? Decimos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Ojo que acá no tengo dos rayitas, sino tengo tres. Cuando yo tengo dos rayitas, estoy frente a una ecuación. Quiero ponerme acá en el puntero. Ahí. Cuando yo tengo esto es una ecuación, ¿no? Entonces, esto es una equivalencia. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy relacionando acá son enunciados, proposiciones, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Bien. Los números sí tienen la propiedad de ser iguales, ¿no? Si yo tengo dos números, A, B, entonces, ¿qué sucede? A menor a B, B menor a A, es una ley que ya va a usted estudiar, o A igual a B, cuando comparo. Pero cuando yo tengo enunciados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, hoy es lunes, o podría decir, mañana, en vez de decir eso, hoy es lunes, podría decir, hoy inicia la semana. Con eso estoy diciendo lo mismo, ¿no? ¿Cuándo se inicia la semana? Los lunes. Pero no es lo mismo, no puedo decir como los números poner la igualdad. Entonces, para eso utilizamos este símbolo de equivalencias. Vamos a borrar esto. Entonces, decimos que dos proposiciones, dos enunciados, son lógicamente equivalentes si tienen la misma secuencia de valores de verdad en su matriz principal. Vamos a entender esto con un ejemplo. Yo tengo la proposición P entonces Q. P entonces Q. Y tengo la proposición no P o Q. Vamos a encontrar la tabla de verdad de esta proposición y la tabla de verdad de esta proposición. Me dicen que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si tienen la misma secuencia de valores de verdad de su matriz principal. Encontraremos la secuencia y sus valores principales de las matrices de ambas proposiciones. Entonces, proposición P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La implicación, recuerde, solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos siempre es verdadero. Veamos este enunciado, esta proposición lógica. La negación de P, cambio todos los valores de P, ¿no? Y Q sí igual, verdadero, falso, verdadero, falso. La disyunción débil solo es falso cuando ambos son falsos. En todos los demás casos es verdadero. Entonces, observe acá la tabla de verdad, la secuencia es la misma que esta secuencia. Son iguales. Por lo tanto, estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿No? Y se denota de esa manera. P entonces Q es lógicamente equivalente a decir no P o Q. Por favor, recuerde usted esta equivalencia lógica porque vamos a utilizarlo con bastante frecuencia. Bien, esto se conoce como la ley de la condicional. Y por último, veamos nosotros cuáles son las leyes que gobiernan la lógica de proposiciones. Entonces, comenzaremos con la ley involutiva. La ley involutiva me dice que la negación de una proposición es equivalente a la proposición misma. Es como cuando yo tengo menos 3, ¿a qué es igual? Acá no pongo equivalencia, sino igual. Esto es igual a 3, porque acá estoy comparando números. Acá son lógicamente equivalentes, ¿no? Vamos a borrar. Ahora tenemos, esta es la ley involutiva, luego tenemos la conmutatividad, que me dice que P o Q es equivalente a decir Q o P, ¿no? Da lo mismo decir, hoy es jueves y mañana es viernes, que decir mañana es viernes y hoy es jueves, ¿no? Y la ley conmutativa también para la conjunción. Luego tenemos la ley asociativa. Fíjese, acá en la ley asociativa yo tengo O y O. Entonces yo puedo asociar P con Q y puedo asociar también Q con R, ¿no? Es el mismo conectivo lógico, es el conectivo de la disyunción débil. La asociativa se da para la
disyunción débil como para la conjunción, propiedad asociativa. Acá asocio P con Q, es equivalente a asociar acá Q con R, ley asociativa. Luego tenemos la ley de distribución. Para que recuerde la ley de distribución, realizamos una analogía, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, 3 por 2 más 5, eso es igual a decir que 3 por 2, 6. Vamos a poner para que vea usted esto de acá. Acá que vendría, ¿no? Está bien. Entonces, eso es igual acá. Distribuye acá y sería 3 por 2 más, ¿no? Sale el más 3 por 5, ¿no? Entonces, igual acá. Cuando yo distribuyo sería P o Q. En este caso es esto se le llama función, un operador, ¿no? Un operador, vamos a llamarlo, operador suma, operador producto, en este caso, un conectivo. Entonces tendría P o Q, entonces sería P o Q, y el que estaba dentro sale P o R, ¿no? Para que usted recuerde cómo es la distribución en la lógica de proposiciones. Usted hace la distribución para la multiplicación con respecto a la suma en los números. Bien, luego tenemos acá la otra distribución, porque acá tendríamos la disyunción con la conjunción, pero acá tenemos la conjunción con la disyunción. Entonces acá, miren, P, I, Q, O, el que está acá adentro, sale, y me queda P, I, R, propiedades de distribución. Luego tenemos las leyes de Morgan. Ahí sí no tengo algún valor conocido para poder recordar. Pero cuando yo tengo la negación delante del paréntesis, esta negación va y cambia el valor de verdad de cada proposición y también del conectivo. Pasa de la disyunción a la conjunción. Y si tuviera acá conjunción, entonces nuevamente la negación ingresa, cambia el valor de verdad de las proposiciones y el conectivo también cambia. Pasa de la conjunción a la disyunción de. Esas son las leyes de Morgan. Luego tenemos las leyes del complemento. P y no P es una falacia, P o no P también, eso es una verdad. En este caso, como es pequeño, sí puedo hacer la tabla de verdad, ¿no? Entonces acá tenemos la proposición P, y acá tenemos P y no P. Una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Su negación es cambiar, esto sería falso y esto verdadero. En la conjunción es cierto cuando ambos son verdaderos. Acá no hay ninguno, por lo tanto esto de acá es falso y esto de acá es falso. Toda la tabla de verdad me da falso, por lo tanto eso es una falacia. P y no P es falso. Mientras que cuando tengo con la disyunción débil, P o no P. Entonces P es verdadero, falso. Q es falso, verdadero, ¿no? Entonces, en la disyunción débil es falso cuando ambos son falsos. Acá no, esto es uno verdadero y acá tampoco. Entonces, esto de acá es verdadero y esto es verdadero. Entonces, fíjese, todo el resultado me da verdadero. Por lo tanto, eso es una tautología. Acá está. Que también se denota con una T o se denota con una D. Una falacia también se denota con F o con la T invertida. Muy bien, borramos esto. Bien, ahí está la ley del complemento. Luego tenemos la ley de identidad. Igual usted puede verificar P y una tautología es lo mismo que la proposición y P o una falacia es lo mismo que la misma proposición. Las leyes de absorción, en total son 4. Acá mucho cuidado con esta ley que la vamos a repetir hasta cansarnos y que se quede grabado en nosotros. La ley de absorción dice lo siguiente, miren, P o P, fíjese acá se repite P. Entonces, I, de alguien por ahí dirá, ¿puedo aplicar propiedad distributiva acá? No, pero en la propiedad distributiva usted tenía P, I, R, I, Q. Tenía 3 proposiciones diferentes, entonces yo distribuía, ¿no? Hacía la distribución. Acá no, P y P se repiten. Entonces se le llama absorción porque fíjese, absorbe y cancela. Se cancela Q y solamente me queda P. Por eso se le llama ley de absorción. Ahora,
Puedo tener primero la disyunción y luego la conjunción o alterar, ¿no? Primero la conjunción y luego la disyunción. Y nuevamente acá se cancela Q y solo me queda P. Pero también podría tener P y P o no P. Miren acá, en este caso está la proposición y su negación. No está la misma proposición. En este caso, cuando yo tengo acá, no se va a cancelar el Q, sino se va a quedar el que está dentro. Y me quedaría P o Q, ¿no? Si cambio los conectivos, también de la disyunción paso a la conjunción, entonces acá también se cancela y me queda P y Q, que está apareciendo. Son cuatro leyes de absorción. Voy a borrar para que puedan tomar la pantallazo si quieren necesario y guardando. Luego tenemos la ley bicondicional, ¿no? P sí solamente sí Q. Es equivalente a decir P entonces Q y Q entonces P. Y una observación por acá, P sí solamente si Q es equivalente a decir la negación de la disyunción fuerte. Tienen valores de verdad contrarios, ¿no? Y eso se observó en la tabla de verdad que, vamos a ver acá, miren. Mantener, descartar. Acá en esta tabla de verdad, ¿por dónde está? Por acá. Bien, ahí está la bicondicional, verdadero, falso, falso, verdadero. Y ahí está la disyunción fuerte. Son contrarios en valores de verdad. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces, si a esto le pongo la negación, cambio todo y ya son iguales, ¿no? Y por eso aparece esta ley de equivalencia entre la bicondicional y la disyunción fuerte. Bien, con esto ya estamos en condiciones de pasar a nuestros ejercicios de clase. Entonces, ay, qué bonito la foto de San Marcos, nos hace falta ir, no, me extraño mucho la universidad. Bueno, esta semana que viene comenzamos con el aniversario. Ingresen a la página web de la universidad. Ahí está bien abajito, 12 de mayo. Es toda una semana de actividades conmemorando un aniversario más de nuestra alma mater. Bien, veamos el primer ejercicio. Dice, de los siguientes enunciados, pregunto chico, ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? Primer enunciado dice, n-1, n y n más 1 son 3 números consecutivos. ¿Qué me dicen? ¿Es o no es proposición? Verdadero. Sí, verdadero. 2 verdaderos y más. Sí, es verdadero. ¿Qué dicen los demás? A ver. Veamos. N menos 1, n y n más 1 son números consecutivos. Supongamos que n es igual a 3. Entonces eso me quedaría 3 menos 1, 2. N vale 3 y 3 más 1, 4. Son números consecutivos. Pero ¿qué pasa si n es igual a 1/2? Ojo acá, esto es verdadero. Si n vale 1/2, tendría 1/2 menos 1, me daría menos 1/2. Luego tendría 1, y acá 1/2 más 1 me daría 3/2. ¿Son números consecutivos? No, esto sería falso. Recuerde que una proposición es aquel enunciado que usted puede calificarlo verdadero o falso sin ambigüedad. Acá no sé. Podría ser verdadero, podría ser falso. No puedo asegurarlo. Vuelvo a preguntar, ¿es una proposición? Y me dicen, chicos, ¿están ahí? Todavía se levantaron, se fueron, chicos. Respuestas. No es, Miss. No es proposición, muy bien. No es una proposición porque una proposición usted tiene que calificar verdadero o falso sin ambigüedad, ¿no? Entonces acá está, no es proposición. N puede ser un número natural o no. Podría ser en una casa o un carro, no te dicen ahí.
Entonces, la expresión es abierta porque puede tomar diferentes valores. Muy bien, el segundo enunciado. El 1 es un número natural que no es primo ni compuesto. ¿Qué dicen? Eso no es proposición. Sí, es Sí, una maestra. proposición. Claro, porque es una proposición. ¿De qué tipo? ¿Cómo lo califica? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ya lo calificó y Verdadero. es cierto, por lo tanto es una proposición lógica. Tercero, proposición sí o no. No. ¿Por qué? Porque no se puede, Porque porque no se no es puede dar un enunciado. valor de verdad. Ujú. Porque es una interrogación. Recuerden, las exclamaciones, los deseos, las órdenes, las interrogaciones no son proposiciones. Ahí está el símbolo de interrogación. Por eso no es proposición. Es un enunciado interrogativo. El siguiente, ¿es proposición? Sí. Sí es proposición porque yo puedo indicar 3 más 5 igual a 7. ¿Qué usted me dice de esto? Es una Falso. proposición porque ya lo calificó. Usted me dice que esto es falso. Falso. 3 por 5 es igual a 15. Esa es una Verdadero. proposición y esto es verdadero. Y acá yo tengo el conectivo de la sí entonces. Entonces tengo P, entonces Q. Una condicional. Muy bien. ¿Y esto cómo sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Esa es una condicional. Es una proposición lógica compuesta. Falso, entonces verdadero me da verdadero. Muy bien. La alternativa estaría en la alternativa correcta estaría en la alternativa D. Bien, pasamos al ejercicio número 2. Dice, la proposición o Ana usa Photoshop o usa Pixar es verdadera. Determine el valor de verdad en las siguientes proposiciones en el orden indicado. Muy bien. Cuando yo trato enunciados, lo primero que hago es identificar cuáles son las proposiciones simples que conforman este enunciado. Entonces, en este caso yo tendría la proposición P, Ana usa Photoshop. Y la proposición Q, Ana usa Pixar. Ahora, una vez que tengo eso, yo identifico los conectivos lógicos. Acá yo tengo O y acá yo tengo O. Cuando aparece O dos veces, estoy hablando de ¿qué conectivo lógico? Disyunción fuerte. Disyunción fuerte. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Quedaría de esta manera, ¿sí o no? ¿Sí? P, disyunción fuerte, Q. ¿Está correcto? Sí. Muy bien. ¿Qué me dicen de este enunciado? Me dicen que es verdadero. Quiere decir que esto es equivalente a una tautología. Muy bien. Pero una disyunción fuerte, ¿cuándo es verdadera? Cuando ambos son diferentes, tienen distinto valor de verdad. Muy bien. Entonces P y Q tienen diferentes valores de verdad para que sea verdadero. Ahora analicemos nuestro enunciado. Dice, Ana usa Pixar. Además, el además representa qué conectivo lógico. Es la I, muy bien. Además usa Photoshop. Entonces ahí tendríamos Ana usa Pixar es Q. Y usa Photoshop es P. Entonces eso sería representado de esta manera, Q y P. Muy bien. Pero este enunciado, P y Q tienen valores de verdad diferentes. Entonces, este enunciado, pregunto, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso. Eso es falso. Muy bien. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Dice, Ana usa Photoshop, sí, solamente sí usa Pixar. Esto de acá es la
Bicondicional. fuerte. Bicondicional. Muy bien. Entonces, Ana usa Photoshop, es P, y Ana usa Pizza, es Q. Entonces, tendríamos esta bicondicional. Bien. Pero la bicondicional es cierto cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos. Pero estos tienen valores diferentes. Por lo tanto, ese enunciado, ¿cómo sería? Falso. Falso. Muy bien. Sigamos. Dice, si Ana no usa Photoshop, puesto que usa Pixar. Puesto que, ¿Esto Condicional. qué es condicional? ¿qué tipo de condicional? El puesto que, ¿cómo va la flechita? ¿De derecha a izquierda o disculpen, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Izquierda. De derecha A izquierda. izquierda. Así, el puesto que va de esta manera. Usa Pixar es Q. Y acá dice, Ana no usa Photoshop. Entonces sería no P. Entonces, todo esto es, ¿cómo decir Q? Entonces, no P. Eso aparece ahí. Profesora, y cuando es puesto que siempre la flechita va a ir para el otro lado, Sí, a la inversa. sí. Acá está mantener, descartar. Y esto lo vemos acá. Ahí está. Puesto que, ¿no? Siempre la flechita va en ese sentido y les puse un ejemplo. Debo ver la condicional cómo está yendo. Y yo les decía, en la condicional, yo les decía, a ver, si estudias aritmética, entonces ingresas a la universidad. Entonces, P es, estudias aritmética. Q, ingresas a la universidad. Si estudias aritmética, entonces ingresas a la universidad. Yo podría decir también así. Ingresas a la universidad puesto que estudiaste aritmética. El puesto que viene en ese sentido. Primero va el enunciado Q y luego P, pero es siempre la implicación P, entonces Q. Oh, ya. Gracias. Ok. Muy bien. Mantener, descartar. Entonces me voy, estoy por acá, estoy acá. Sería, ahora bien. Entonces, ellos tienen valores de verdad contrarios, ¿no? Vamos a poner esto para que... Y si tienen valores de verdad contrarios, sería P, entonces no Q, ¿no? Yo diría acá. Esto es P, entonces no Q, entonces no P. Entonces Q, si esto es verdadero, si Q es verdadero, P sería falso, pero su negación sería verdadero. Si Q es falso, entonces P es verdadero, pero su negación sería falso. En la implicación, si es verdadero, verdadero, me da verdadero. Si es falso, falso, me da verdadero. El resultado entonces, en este caso, es verdadero. Y le piden el valor de verdad de las proposiciones, serían entonces falso, falso, verdadero. Sería la alternativa D. 3. Dice acá. María le comenta a Teresa, o Luis es una persona justa y bondadosa, o es justa. ¿Es bicondicional? Me pasa la voz, por favor, con respecto a la hora, no quiero pasarme, son con, sí, alguien, creo que pasa la voz la auxiliar, ¿no? Muy bien. Dice, María le comenta a Teresa, o Luis es una persona justa y bondadosa, o es justa. Si María está diciendo la verdad, determina la alternativa verdadera.
Muy bien. Acá aparecen 4 alternativas, donde siempre está Luis es justa, bondadosa, bondadosa. La alternativa D dice Luis es bondadosa y justa, entonces es estudiante de Derecho. Había mencionado que lo primero que yo hago cuando tengo un enunciado es identificar las proposiciones simples. Pregunto, ¿cuáles son las proposiciones simples que están interviniendo en este enunciado? Luis De ahí, Luis es justa y Luis es bondadosa. Muy bien. Primero, P, Luis es una persona justa. Y Q, Luis es una persona bondadosa. ¿Quién más está por ahí dentro de las alternativas? Estudiante de Derecho. Muy bien, Luisa es estudiante de Derecho. Estas son las proposiciones simples que yo voy a denotar PQR. Una vez que tengo eso, yo veo dónde están las comas, los puntos y luego los conectivos lógicos. Acá aparece I en una coma, entonces separo esto hasta acá. Y luego aparece el conectivo lógico O. No aparece O y aparece O. Entonces acá dice, Luis es una persona justa, pero acá también hay un conectivo lógico. La conjunción. Luis es una persona justa es P. Y, este conectivo, y bondadosa sería P y Q. Y ahí se cierra esto. Y luego tengo O. Entonces acá significa que hay una disyunción fuerte. O es justa y es justa sería P. Entonces todo esto me va a quedar de esta manera. P, I, Q. Cerramos. Disyunción fuerte, P. ¿No? Todo lo que está enunciado acá se puede utilizar los símbolos para representarlo de esta manera. ¿Está correcto eso? ¿Se vio en el enunciado? Sí, Miss. Entonces vamos a borrar todo y todo eso lo expresaría de esta manera. E y Q, disyunción fuerte, P. ¿Qué me dicen de este enunciado? Dice que María está diciendo la verdad. María es la que ha enunciado todo eso. Entonces, esto es cierto. Nuevamente, tengo el dilema de que si estoy con una disyunción fuerte para que sea cierto, estos enunciados tienen que tener valores de verdad contrarios, diferentes, ¿no? Entonces, bien, veamos. Si son diferentes, supongamos que esto sea verdadero y esto sea falso. Valores de verdad contrarios. Entonces, P es falso. Entonces, vamos ahora acá. Vamos a analizar qué pasa con esto. Como P es falso, y acá todo el resultado me da verdadero, en una condición, en una conjunción, para que sea cierto, ambos tienen que ser verdaderos. Pero acá yo tengo que P es falso. Eso me está indicando que este caso no puede ser. ¿No? No puede ser que P sea falso, y luego yo lo voy a traer para acá, y el resultado me da verdadero. Entonces el otro posible candidato sería falso verdadero, ¿sí o no? Y entonces vamos a analizar qué pasa con este falso verdadero. Entonces este caso no funciona, solamente hay 2 casos. Entonces vamos a ver qué pasa si esto es verdadero y esto es falso. Muy bien. Entonces vamos a borrar también esto. Alguien no lo borra. Bueno. Entonces, como P es verdadero, yo pongo acá verdadero. Para que este resultado sea falso, entonces este Q tiene que ser necesariamente falso, porque si es verdadero, 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 me da verdadero con la conjunción, entonces Q es falso. Y por lo tanto ya tengo el valor de verdad de las proposiciones P y Q. P es verdadero y Q es falso. Bien, ahora con esto analicemos los enunciados. Dice, no es cierto que luz sea justa. El no es cierto es la negación. Esto sería no P. Pero P es verdadero, no P sería falso. El siguiente, Luisa es justa y bondadosa. Sería P y Falso. Q, ¿no?
Pero en la conjunción sabemos que es cierto si ambos son verdaderos. En este caso, no. Por lo tanto, es falso. Luisa no es justa, pero es bondadosa. El pero también es una conjunción. Y ahí tengo no. Entonces sería no P y Q. Eso sería no P y Q. Pero P es verdadero. Su negación sería falso. Q es falso. Falso y falso me da falso. Y por último, me dicen, Luis es bondadosa y justa, entonces es estudiante de Derecho. Entonces sería, Luis es bondadosa, Q. Y Luisa es justa, sería Q y P. Q y P, entonces, R. Y ahora reemplazo los valores. Q y P, ¿cómo son? Esto es falso, ¿no? Esto de acá es falso porque Q es falso. Y tendría falso entonces R. En la implicación, mi único problema que tengo es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente es falso, por lo tanto, todo el resultado es Verdadero. falso. Ah, disculpe, muy bien, está muy atenta. Es verdadero. Muy bien, gracias por el auxilio. Es verdadero. Y la respuesta estaría entonces en la alternativa D, porque todos los anteriores son falsos. Recuerde, la condicional es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Acá el antecedente es falso. Por lo tanto, toda la implicación es verdadera. Gracias, señorita. Bien, no sé si hay alguna consulta. Hasta acá, ¿cómo vamos? Pierre, ¿estás en el aula? A ver, vamos a ver la diapositiva anterior. Ahí está la diapositiva 2. Bien, entonces estamos terminando la proposición 3. Nos queda un minuto, no sé si hay alguna consulta porque tenemos un break. Así, a eso se da al final, sí les voy a dar de todas maneras. A ver, vamos a ver, lo puedo dar ahora, no hay problema. Ahí están las alternativas. Ay, disculpe. Ahí están. Tómele pantallazo. ¿Alguna otra consulta? Ah, ya lo puse. Ok, bien. 11:55, descansamos unos minutos y regresamos a las 12:10. Permiso.